Hay secretos que pesan más que una losa de mármol y verdades que la historia oficial del espectáculo ha intentado enterrar bajo el brillo de los focos y el eco de los viejos aplausos. Bienvenidos, queridos amigos de las grandes historias, a un viaje al corazón de la nostalgia, la gloria y la traición más absoluta. Crucen conmigo el umbral del tiempo para descubrir cómo una de las voces más prodigiosas que ha parido nuestra tierra, un hombre que tocó el cielo con sus cuerdas vocales y conmovió a las almas más duras, terminó sus días en el rincón más inesperado del mapa, sumido en un silencio que estremece. Imaginen por un instante los teatros más fastuosos de Madrid, Sevilla o Barcelona, llenos hasta la bandera, con un público entregado que rompía a llorar ante unos tonos agudos imposibles, ante un fandango que parecía rasgar el firmamento. Ese hombre, que generó fortunas incalculables con su garganta de oro, acabó en una habitación fría, despojado de todo, viendo cómo el mundo que lo encumbró le daba la espalda con una crueldad infinita. Hoy vamos a descorrer la cortina de la complicidad y el olvido para revelar la verdadera historia de Juanito Maravillas, un genio que lo tuvo todo y al que le arrebataron hasta la dignidad, dejando tras de sí un misterio financiero y humano que pone los pelos de punta. Quédense hasta el último segundo, porque las revelaciones que hoy compartiremos transformarán por completo lo que ustedes creían saber sobre el precio de la fama. Para comprender la magnitud de la tragedia, debemos viajar a los orígenes, allí donde el polvo de los caminos andaluces se confunde con la miseria de una época implacable. Juanito Maravillas no nació en cuna de oro, ni mucho menos. Su historia comienza en el humilde municipio de Villaviciosa de Córdoba, en los albores de la década de los años 20, una época en la que la supervivencia diaria constituía el único objetivo de las familias trabajadoras. La España de aquel entonces era un territorio fragmentado, sumido en una profunda crisis social, donde el hambre no era una metáfora, sino una sombra constante que se sentaba a la mesa de los más desfavorecidos. En ese entorno de carencias extremas, el pequeño Juan creció viendo cómo el esfuerzo físico apenas alcanzaba para asegurar un pedazo de pan. Los inviernos eran largos, las ropas escasas y las oportunidades inexistentes. Estas heridas de la infancia, marcadas por la necesidad y la falta de instrucción formal, moldearon un carácter profundamente noble, pero al mismo tiempo dotado de una inocencia peligrosa. El niño que miraba el mundo con asombro aprendió a confiar ciegamente en la palabra de los mayores, una vulnerabilidad psicológica que, con el paso de las décadas, se convertiría en la llave que abriría las puertas de su propia perdición en los despachos de los poderosos. El destino, que a veces se disfraza de casualidad, colocó en la garganta de aquel chiquillo un tesoro que nadie en su entorno alcanzaba a comprender. Los primeros cantos de Juanito no resonaron en grandes auditorios, sino en las tabernas oscuras y polvorientas de los pueblos, entre el humo del tabaco barato y el tintineo de los vasos de vino. Para él, cantar el fandango no era una búsqueda de reconocimiento artística ni un intento de alcanzar la celebridad, sino un mecanismo de defensa, un grito desesperado de evasión emocional frente a una realidad asfixiante. Aquellos que se detenían a escucharlo quedaban mudos de inmediato. Era un contraste absoluto ver a un joven de complexión frágil, castigado por las privaciones, emitir unos tonos altos, limpios y sostenidos que parecían desafiar las leyes de la anatomía humana. La emoción que transmitía era tan real, tan cargada del dolor de su propia gente, que los parroquianos comenzaron a rascarse los bolsillos para ofrecerle unas pocas monedas, o en las noches más afortunadas, un plato de comida caliente. En cada uno de esos locales modestos se fue corriendo la voz de que en Villaviciosa había un muchacho capaz de encoger el corazón del más pintado, un diamante en bruto que esperaba el golpe de suerte definitivo. Con la firme convicción de que su garganta era la única llave para abrir las puertas de un futuro diferente, el joven Juan tomó una de las decisiones más desgarradoras de su juventud: abandonar el abrigo de su pueblo natal. Así comenzó una huida hacia un espejismo lejano, un viaje cargado de incertidumbres y carencias físicas que lo llevó a recorrer los caminos andaluces con lo puesto. Las grandes ciudades de la región se presentaban ante sus ojos como monstruos de piedra, lugares fríos y ajenos donde nadie conocía su nombre
ni se interesaba por sus penalidades. Para subsistir en aquellos primeros meses de desarraigo, el futuro artista tuvo que aceptar los trabajos informales más duros y humillantes, realizando labores de carga pesada y tareas domésticas a cambio de un techo precario bajo el cual guarecerse de la intemperie. La soledad se convirtió en su sombra más fiel en medio de un mar de rostros desconocidos que pasaban de largo sin sospechar el talento que se ocultaba tras aquella mirada cansada. Fueron tiempos de un aislamiento psicológico profundo, donde el eco de sus propias dudas resonaba en las habitaciones de alquiler, haciendo que la tentación de rendirse y regresar a la pobreza conocida de su aldea fuera un pensamiento recurrente en las noches más oscuras. El camino hacia el reconocimiento no estuvo exento de espinas, y los primeros intentos por hacerse un hueco en los círculos artísticos locales se saldaron con rechazos verdaderamente humillantes. Juanito acudía con timidez a las pruebas y audiciones organizadas por los empresarios del espectáculo de la época. Hombres de negocios de mirada gélida que solo buscaban el beneficio inmediato y que lo examinaban con evidente desdén. Su origen humilde, su indumentaria gastada por el uso y su absoluta falta de refinamiento social eran objeto de burlas encubiertas y comentarios despectivos por parte de quienes manejaban los hilos de la farándula. Le decían con frecuencia que su estilo era demasiado rústico, que carecía de la presencia escénica necesaria para cautivar a un público exigente, y que el mercado ya estaba saturado de voces similares. Cada una de aquellas palabras caía como un bloque de plomo sobre la autoestima del joven cantor, quien debía tragarse el orgullo y retirarse en silencio hacia la penumbra de las calles. Hubo un momento de quiebre absoluto, tras una audición especialmente desalentadora, en el que el artista estuvo a punto de enterrar para siempre sus aspiraciones, convencido de que las puertas del éxito estaban blindadas para los hijos de la necesidad. Sin embargo, cuando la desesperación parecía haber ganado la partida, el destino intervino de forma misteriosa a través de un encuentro completamente fortuito en un rincón inesperado de la noche andaluza. Fue en una modesta reunión informal, lejos de los grandes teatros, donde una figura de gran influencia en el entramado del espectáculo de aquellos años se detuvo casualmente a escuchar el lamento flamenco que brotaba de los labios de Juanito. Aquel hombre de negocios, habituado a tratar con toda clase de artistas, supo de inmediato que estaba ante una gema sin pulir, una voz poseedora de una pureza capaz de conmover las fibras más sensibles de la sociedad. Pocos días después, el joven recibió la oferta para presentarse en un escenario de prestigio. Una oportunidad real que despertó en él un miedo paralizante que amenazaba con cerrarle la garganta antes de salir a la luz de los focos. Al dar el primer paso frente al respetable, el temblor de sus manos era evidente. Pero en cuanto el primer acorde de la guitarra rasgó el silencio, Juanito Maravillas moduló un canto tan excelso que el auditorio contuvo el aliento. La consagración fue instantánea, el público estalló en una ovación atronadora que parecía no tener fin, decretando el nacimiento oficial del nombre artístico que muy pronto recorrería toda la geografía nacional. A partir de aquel instante de gloria, se inició un minucioso proceso de transformación que daría forma definitiva al mito de Juanito Maravillas. El humilde campesino de ropas gastadas fue quedando atrás, sepultado bajo una nueva estampa de elegancia impuesta por las exigencias de la mercadotecnia de la época. El artista comenzó a lucir impecables trajes confeccionados a medida, luciendo una presencia pulcra que contrastaba radicalmente con las carencias de su pasado. España entera se encontraba en un periodo de posguerra complejo, una etapa de reconstrucción y heridas abiertas, donde la ciudadanía buscaba con desesperación ídolos populares en los cuales volcar sus anhelos de evasión emocional. La voz de Juanito se convirtió en el bálsamo perfecto para una sociedad sedienta de belleza, y su interpretación del fandango fue elevada a la máxima categoría artística dentro de las crónicas de espectáculos. Cada teatro que visitaba registraba llenos absolutos, y los carteles con su nombre impreso en letras de molde garantizaban largas filas en las taquillas desde tempranas horas de la mañana. Sin embargo, detrás de aquella fachada de opulencia y magnetismo escénico, el hombre real continuaba conservando la misma timidez y falta de malicia que traía desde su pueblo natal.
una dualidad que con el tiempo le pasaría una factura sumamente costosa. El vertiginoso ascenso hacia la cumbre situó a Juanito Maravillas en el mismísimo Olimpo de la música popular, permitiéndole compartir el protagonismo con las figuras más imponentes y respetadas del panorama artístico nacional. Era habitual verlo en los grandes espectáculos, compartiendo el cartel de igual a igual con astros de la magnitud de Juanito Valderrama o Rafael Farina, genios indiscutibles que dominaban las preferencias del público de aquellos años. Ante las cámaras de los reporteros gráficos y en las crónicas de la prensa de sociedad, todos ellos proyectaban una imagen de absoluta camaradería, intercambiando sonrisas y elogios públicos que sugerían una hermandad inquebrantable en el arte. No obstante, la realidad que se vivía tras las cortinas de los escenarios principales era considerablemente más compleja y despiadada. En los camerinos se respiraba una atmósfera de competencia encarnizada, salpicada por envidias silenciosas y comentarios punzantes de quienes veían en el fulgurante éxito de Juanito una amenaza directa para sus propios reinos artísticos. Las miradas esquivas y las tensiones no declaradas por el orden de aparición en los programas diarios eran constantes, enseñándole de manera abrupta que el mundo del espectáculo poseía dos caras radicalmente opuestas. Con la consolidación de su estatus de celebridad masiva, comenzaron a merodear el entorno del artista diversas figuras que se presentaban como protectores y aliados incondicionales de su trayectoria. Eran los managers, apoderados e intermediarios de la farándula, hombres de ademanes refinados, sonrisas amplias y trajes caros que sabían detectar el valor económico de un talento desprotegido. Utilizando un lenguaje sofisticado y prometiendo llevar su nombre hacia niveles de riqueza nunca antes vistos, estas personas se ganaron rápidamente la confianza ciega de un intérprete que solo entendía de melodías y sentimientos, ignorando por completo el funcionamiento interno de las finanzas y los negocios corporativos. Los intermediarios se encargaron de manera sutil de aislar al cantante de sus antiguos amigos de confianza y de su círculo familiar más cercano, argumentando que una estrella de su nivel requería un entorno más exclusivo y profesional. De este modo, bajo el pretexto de liberarlo de las pesadas cargas administrativas para que pudiera concentrarse plenamente en su arte, los nuevos administradores asumieron el control absoluto sobre sus ingresos, sus fechas de presentación y sus decisiones profesionales más trascendentales. Fue en la penumbra de despachos señoriales, entre el humo denso de los puros y copas de licor fino, donde se fraguó el destino financiero de la estrella mediante la firma de contratos sumamente abusivos. Los administradores y empresarios, plenamente conscientes de la nula formación administrativa del cantaor, redactaron documentos plagados de letras pequeñas y cláusulas invisibles que, en la práctica, confiscaban los derechos de sus grabaciones y limitaban sus ganancias a un porcentaje ridículo. Juanito, guiado por una ingenuidad extrema y por la creencia inquebrantable de que un apretón de manos sellaba un pacto de honor entre caballeros, estampaba su firma sin asesoramiento legal alguno, complacido por los elogios que recibía al hacerlo. Los textos legales especificaban penalizaciones desorbitadas por cancelación y transferían la propiedad intelectual de sus interpretaciones más célebres a las corporaciones que lo representaban, atándolo de pies y manos para el futuro. Ninguno de sus allegados advirtió el peligro inminente, y el artista continuaba subiendo a las tablas con la convicción de estar construyendo un patrimonio sólido para su madurez, ignorando que cada rúbrica lo alejaba un paso más del control de su propia existencia. Los años centrales de su carrera artística transcurrieron bajo el espejismo de una opulencia inagotable y una sucesión ininterrumpida de giras multitudinarias por todo el territorio nacional. Los billetes fluían de manera constante, los hoteles de gran lujo se convertían en sus residencias habituales y las cenas deslumbrantes en su honor se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, rodeado siempre de una corte de admiradores complacientes. Esta atmósfera de aparente riqueza infinita nubló por completo la percepción del cantaor, quien llegó a asumir que la fuente de sus ingresos económicos jamás se secaría y que el éxito era un estado permanente. Con una generosidad desmedida que rayaba en el desprendimiento absoluto, Juanito financiaba los caprichos de su entorno, costeaba banquetes para conocidos ocasionales
y otorgaba préstamos sustanciosos a personas que jamás se los devolverían. Lo que la estrella no alcanzaba a vislumbrar tras el velo de la adulación colectiva era que, mientras él derrochaba las sumas menores que recibía en mano, el grueso de las verdaderas fortunas generadas en taquilla se desviaba mágicamente hacia las cuentas particulares de sus gestores, quienes enriquecían sus patrimonios a expensas de su esfuerzo. Con el peso de la popularidad y las altas exigencias del medio, el artista comenzó a refugiarse con mayor frecuencia en una vida nocturna turbulenta que se extendía hasta el amanecer como una vía de escape obligada. Las largas horas posteriores a las actuaciones en los teatros se poblaron de compañías cuestionables y relaciones tormentosas que buscaban asociarse con el ídolo del momento para beneficiarse de su posición social y económica. En esos ambientes selectos y apartados de las miradas del gran público, los excesos de la fama se transformaron gradualmente en una rutina cotidiana, adoptando ciertos hábitos destructivos con el fin de apaciguar las tensiones emocionales acumuladas durante las extenuantes jornadas laborales. Las damas de la vida galante y los falsos protectores de la noche adulaban su generosidad, mientras fomentaban este ritmo descontrolado que devoraba sus energías físicas y sus limitados recursos personales en locales de ocio nocturno de dudosa reputación. Esta dinámica no solo minaba de forma paulatina su resistencia orgánica, sino que también ensombrecía su reputación en los círculos más conservadores de la industria musical, sembrando las primeras dudas sobre la viabilidad a largo plazo de sus espectáculos. Detrás de las deslumbrantes luces que iluminaban su figura cada noche, el peso de la fama comenzó a horadar los cimientos más profundos de su ser, sumiéndolo en una soledad abrumadora que pocos lograban intuir. El artista se encontraba atrapado en una jaula de oro donde le resultaba prácticamente imposible discernir quién se acercaba al hombre real con sus miedos y flaquezas, y quién buscaba simplemente cobijarse bajo la sombra benéfica de la celebridad. La prensa de sociedad de aquellos años, volcada exclusivamente en alimentar el mito del éxito y la felicidad superficial, jamás reportó los profundos episodios de melancolía que asaltaban al cantante en el silencio de sus habitaciones de hotel. Los managers y empresarios ejercían una presión asfixiante sobre su persona, exigiéndole mantener un rendimiento óptimo y negándose sistemáticamente a concederle periodos de descanso, temerosos de que una breve ausencia redujera los ingresos de la maquinaria. Esta explotación continuada transformó su vocación artística en una carga de proporciones titánicas, obligándolo a sonreír ante el público mientras su mundo interior se desmoronaba ante la falta de afectos sinceros. El implacable desgaste físico al que fue sometido durante años de actividad ininterrumpida terminó por manifestarse de la manera más temida, abriendo las primeras grietas visibles en su herramienta de trabajo más preciada. Las extensas giras por toda la geografía, con viajes incómodos en carreteras secundarias y cambios bruscos de temperatura, comenzaron a pasar una factura biológica inevitable en sus cuerdas vocales. En la intimidad del camerino, antes de salir a escena, el artista empezó a experimentar un pánico silencioso al percatarse de que los tonos agudos, aquellos que sostenía con aparente facilidad y que desataban el delirio del respetable, requerían ahora un esfuerzo anatómico doloroso. Los primeros fallos menores en la modulación y una ronquera persistente encendieron las alarmas en su entorno inmediato, revelando que el instrumento prodigioso se encontraba al límite de sus capacidades por la falta de cuidados. A pesar de estas señales inequívocas de agotamiento orgánico, la consigna de los promotores continuó siendo la misma, instándolo a ignorar las advertencias de su propio cuerpo para cumplir rigurosamente con los compromisos contractuales establecidos. Ante la alarmante pérdida de facultades y la imposibilidad de detener la marcha de los espectáculos, se recurrió de manera confidencial a la administración de medicinas peligrosas encaminadas a enmascarar los síntomas del daño vocal. Médicos complacientes, vinculados al entorno del espectáculo, facilitaban sustancias de fuerte acción farmacológica, que insensibilizaban la zona afectada, permitiendo al cantaor forzar su garganta más allá de los límites biológicos recomendados para salvar la función de la noche. Para paliar los dolores físicos posteriores
y el agudo sufrimiento psicológico derivado del miedo al fracaso, el intérprete comenzó a desarrollar dependencias severas que nublaban su juicio y alteraban su estabilidad anímica habitual. Este círculo vicioso de estimulación forzada y posterior sedación fue sumiendo al artista en un fatal deterioro de su salud, un secreto a voces que la industria musical prefirió silenciar celosamente mientras la venta de localidades continuara arrojando saldos positivos. La complicidad de quienes se beneficiaban de su esfuerzo permitió que el proceso de autodestrucción avanzara sin interferencias, preparando el escenario para un colapso definitivo que ya resultaba geométricamente inevitable. A medida que los problemas de salud se hacían más evidentes, la aparente camaradería que reinaba en los grandes carteles comenzó a disiparse, dando paso a cruces de reproches y cruces de pasillo en lo que se conoció como las guerras de camerino. Las grandes figuras que antes lo elogiaban públicamente empezaron a exigir a los promotores un trato preferencial, argumentando que el rendimiento de Juanito Maravillas ponía en riesgo el prestigio de todo el elenco. Los empresarios, que medían el arte exclusivamente por la rentabilidad de las taquillas, no dudaron en tomar partido por los intérpretes cuyas facultades físicas permanecían intactas, relegando sutilmente al cantaor cordobés a los puestos de menor relevancia en los programas diarios. El artista se vio forzado a soportar humillaciones sutiles, como ver su nombre impreso en caracteres tipográficos diminutos en los carteles de promoción, o recibir asignaciones de camerinos desprovistos de las comodidades básicas. Esta marginación progresiva minó los últimos vestigios de su confianza, enfrentándolo a la cruda certeza de que, en el engranaje mercantil del espectáculo, la lealtad de los colegas desaparece tan pronto como disminuye la capacidad de generar ingresos económicos. El colapso definitivo sobrevino en una jornada sombría que quedó grabada con letras de luto en los anales de la crónica de variedades, marcando el inicio del fin de su trayectoria escénica. Aquella noche, ante un auditorio abarrotado que aguardaba con expectación el momento cumbre de su actuación, el cantaor se adelantó hacia el proscenio con la respiración entrecortada y el rostro visiblemente demudado por los efectos de una profunda fatiga acumulada. Cuando las cuerdas de la guitarra marcaron el tono para el inicio de su célebre fandango, el artista tomó aire e intentó lanzar ese torrente melódico que solía estremecer al público. Pero el instrumento biológico falló de forma estrepitosa en el primer agudo, emitiendo un hilo de voz quebrado. Un silencio sepulcral, seguido de murmullos de desaprobación y algunos silbidos aislados por parte de un sector insensible del respetable, rompió la magia que lo había acompañado durante lustros de gloria. En el backstage, la reacción de sus managers y apoderados fue de una frialdad matemática, rehusando ofrecer consuelo al hombre derrotado y tomando la determinación inmediata de cancelar todas las fechas futuras de contratación para proteger sus intereses corporativos. La pérdida de sus capacidades vocales abrió los ojos del artista a una realidad legal e inmobiliaria de dimensiones catastróficas, descubriendo el verdadero abismo en el que se encontraba tras la partida de los focos. Convencido de que el dinero acumulado durante décadas de llenos absolutos le permitiría costear una jubilación digna y los tratamientos necesarios para recuperar la salud, Juanito acudió a las entidades bancarias para solicitar un balance detallado de sus ahorros personales. La revelación de los empleados bancarios lo dejó completamente paralizado, al confirmarle que las cuentas corrientes asociadas a su nombre artístico registraban saldos prácticamente nulos y que los depósitos de mayor cuantía habían sido transferidos de forma sistemática a sociedades radicadas fuera del territorio. Al revisar las escrituras de los inmuebles y vehículos que creía de su propiedad, los asesores jurídicos le notificaron que todas las adquisiciones se habían realizado a nombre de sus antiguos representantes y administradores a través de testaferros legales. Despojado de su patrimonio, sin recursos económicos para emprender pleitos judiciales de larga duración y abandonado por quienes manejaron su carrera, el genio se vio convertido en un desahuciado social de la noche a la mañana. El telón del éxito se cerró de golpe y una cortina de indiferencia cayó pesadamente sobre la figura de Juanito Maravillas, iniciando una dolorosa caída en el olvido absoluto. De la noche a la mañana, el desfile incesante de llamadas telefónicas
agasajos y promesas de fidelidad eterna, cesó por completo, transformando el bullicio de su antigua existencia en un vacío ensordecedor. Las compañías femeninas que antes se disputaban su cercanía en los reservados nocturnos y los amigos de fiesta que disfrutaban de su desprendida generosidad se esfumaron en el aire en cuanto comprobaron que sus bolsillos estaban vacíos. El cantaor se vio obligado a abandonar los hoteles de prestigio para deambular por modestas pensiones de ínfima categoría, arrastrando una maleta desgastada donde atesoraba algunos recortes de periódico amarillentos como único testimonio de que alguna vez fue el rey de los escenarios. Los medios de comunicación, que durante tanto tiempo habían engordado sus páginas con los detalles de sus triunfos artísticos, simplemente borraron su nombre de la actualidad, prefiriendo centrar sus crónicas en nuevas figuras emergentes. Buscando escapar de las miradas de lástima de la gran ciudad y de la humillación constante que significaba cruzarse con aquellos que le habían dado la espalda, el artista decidió emprender un viaje hacia el extremo sur de la península. Su destino definitivo fue la localidad gaditana de la Línea de la Concepción, un rincón costero marcado por su propia idiosincrasia humilde y su cercanía al mar, donde Juanito confiaba en fundirse con el anonimato más absoluto. No buscaba compasión ni pretendía revivir glorias pasadas. Su único anhelo era encontrar un refugio apartado del ruido mediático donde pasar los días lejos del engranaje depredador de la industria del disco. Se instaló en una modesta y precaria vivienda de un barrio obrero, un espacio de dimensiones reducidas que contrastaba dolorosamente con los lujosos alojamientos que sus gestores financieros adquirían a su costa en los años de esplendor. Acompañado únicamente por la brisa marina y el eco lejano de sus propios recuerdos, el maestro se dispuso a afrontar una nueva etapa vital marcada por la sobriedad y la renuncia voluntaria a cualquier vestigio de su antigua popularidad. El retiro en tierras gaditanas dio paso a un profundo aislamiento psicológico que fue minando paulatinamente la fortaleza espiritual del otrora aclamado intérprete de fandangos. Encerrado entre cuatro paredes desnudas, el artista pasaba las horas sumido en un diálogo constante con sus propios fantasmas, repasando mentalmente cada contrato firmado y cada traición consumada en la sombra de los despachos. La melancolía y una honda tristeza no diagnosticada se asentaron de forma permanente en su carácter, apagando la vivacidad de su mirada y sumergiéndolo en prolongados silencios que alarmaban a quienes cruzaban su camino. A pesar de la severidad de su situación anímica y material, una dignidad inquebrantable le impedía descolgar el teléfono para solicitar auxilio económico o emocional a los grandes compañeros de escenario con los que compartió la gloria en el pasado. Prefería que el mundo lo creyera desaparecido o retirado por propia voluntad, antes que exhibir la vulnerabilidad de su decadencia frente a una industria que ya lo había catalogado como un juguete roto del espectáculo. La cruda realidad de su pobreza material se manifestó con toda su crueldad durante los primeros inviernos que el maestro pasó en tierras de la Línea de la Concepción. Sin ingresos de ningún tipo, desprovisto de pensiones de jubilación por la falta de cotizaciones de sus antiguos gestores y con la salud debilitada, el cantaor se vio sumido en una escasez extrema que afectaba su sustento diario. Las estancias de su modesta vivienda carecían de sistemas de calefacción para combatir la humedad del litoral, y las mantas raídas apenas bastaban para resguardarlo del frío persistente. Hubo jornadas descorazonadoras en las que el estómago del artista rugía con más fuerza que los recuerdos de las ovaciones pasadas, viéndose obligado a estirar al máximo los recursos más básicos para asegurar un plato en la mesa. A pesar de experimentar estas severas privaciones físicas, Juanito realizaba un esfuerzo sobrehumano por mantener las apariencias frente a los pocos vecinos con los que se cruzaba en el zaguán, esmerándose en limpiar su único traje limpio para salir a dar pequeños paseos informales por las inmediaciones, ocultando con orgullo andaluz la tremenda escasez que padecía en la intimidad de su hogar. El velo de misterio que rodeaba al anciano de mirada melancólica comenzó a desvanecerse gracias a la casualidad y a la agudeza auditiva de los residentes del humilde vecindario. Un secreto asombroso quedó al descubierto la tarde en que,
A través de los tabiques delgados y las ventanas entornadas de su vivienda, comenzó a filtrarse un tarareo sutil, pero dotado de una afinación y una emotividad sobrecogedoras. Un vecino de avanzada edad, gran aficionado a las transmisiones de radio de la vieja época, detuvo sus pasos al escuchar la modulación inconfundible de un fandango que le resultó sumamente familiar desde los primeros compases. Al asomarse discretamente al patio común, reconoció en las facciones marchitas y cansadas de aquel anciano desamparado los rasgos del mismísimo ídolo de multitudes que décadas atrás llenaba los teatros principales de Madrid y Sevilla. La noticia corrió como la pólvora por los callejones de la línea, generando una profunda conmoción comunitaria al comprender que una leyenda viva del arte nacional, un hombre que hizo millonarios a tantos empresarios, se encontraba pasando penurias extremas a escasos metros de sus hogares. Ante la alarmante revelación de su desamparo, los habitantes del barrio se transformaron en auténticos ángeles custodios que acudieron de forma silenciosa e incondicional en ayuda del maestro caído. Amas de casa, estibadores del puerto y pequeños comerciantes locales se movilizaron con una discreción admirable para no herir el orgullo ni la dignidad del cantaor cordobés. Comenzaron a organizarse colectas discretas de dinero en los comercios de la esquina y a depositar ollas de comida recién preparada en el umbral de su puerta, acompañadas de notas anónimas de admiración y respeto hacia su trayectoria. El contraste no podía ser más desgarrador ni más aleccionador para la sociedad de la época. La caridad generosa de los ciudadanos más humildes y trabajadores del sur estaba salvando del desastre diario a quien en sus años de gloria había generado fortunas incalculables para enriquecer los bolsillos de los magnates de la industria musical. Este respaldo comunitario alivió sustancialmente las necesidades físicas de Juanito, devolviéndole además una pequeña porción de la calidez humana que el frío engranaje de la fama le había arrebatado de manera tan egoísta. El silencio que mantuvieron los grandes gigantes del flamenco de aquella época constituye uno de los capítulos más incomprensibles y oscuros de esta crónica de desamor institucional. Mientras el maestro cordobés dependía de la caridad vecinal en su modesto rincón gaditano, las grandes figuras con las que había compartido los honores de los carteles principales continuaban abarrotando auditorios y acumulando reconocimientos públicos. La amnesia colectiva que pareció apoderarse de la industria musical sembró profundas interrogantes entre los pocos analistas que intentaron seguir el rastro del artista desaparecido de las carteleras. Resulta doloroso constatar cómo el teléfono de su humilde vivienda jamás registró una llamada de cortesía o un ofrecimiento de respaldo material por parte de aquellos que alguna vez se llamaron sus hermanos de arte en las noches de Bohemia. Ya fuera por indiferencia real, por una ignorancia pretendida o simplemente por la aplicación estricta de la ley de la selva que rige en el entramado comercial del espectáculo, la realidad es que el entorno profesional decretó un vacío absoluto en torno a su figura, dejándolo a merced de su propio destino. Con el paso del tiempo comenzaron a registrarse sutiles intentos de redención tardía por parte de algunas peñas flamencas locales y colectivos de aficionados que intentaron rescatar su nombre antes de que fuera demasiado tarde. Diversas agrupaciones de la comarca, conmovidas por las filtraciones sobre la precaria situación del cantaor, comenzaron a proyectar pequeños homenajes internos y reconocimientos honoríficos en sus sedes sociales. Sin embargo, estos gestos institucionales llegaron en un momento en el que el daño psicológico y la exclusión social eran ya prácticamente irreversibles para un hombre cansado de batallar contra la adversidad. Juanito Maravillas recibía a las comisiones de aficionados con una sonrisa agradecida pero profundamente cansada, aceptando los pergaminos y las menciones con la dignidad de quien sabe que los verdaderos laureles debieron llegar cuando su garganta aún tenía fuerza para defenderse en los mercados. Estos eventos menores apenas lograban maquillar el desamparo estructural que padecía la estrella, sirviendo más como un bálsamo para la conciencia colectiva de la región que como una solución efectiva a las severas carencias que continuaban ensombreciendo su rutina diaria. El avance implacable del tiempo y las severas privaciones físicas acumuladas durante sus años de desamparo terminaron por desatar un fatal deterioro de su salud que afectó seriamente su anatomía. El cuerpo del genial cantaor
castigado en su juventud por el hambre y en su madurez por los excesos de la fama y las dependencias severas empleadas para forzar su garganta, comenzó a mostrar señales inequívocas de un agotamiento orgánico definitivo. Sus paseos diarios por los callejones de la línea de la Concepción se volvieron cada vez más lentos y espaciados, necesitando el apoyo del mobiliario urbano para sostener su marcha titubeante frente al mar. En sus ojos, fijos con frecuencia en un horizonte invisible de aplausos y guitarras del pasado, se leía la resignación pacífica de quien comprende que las fuerzas biológicas se van extinguiendo de manera paulatina. A pesar del sufrimiento físico derivado de sus padecimientos crónicos, el maestro se negaba a emitir quejas sonoras, asumiendo su fragilidad con una entereza espiritual que conmovía profundamente a los ángeles de barrio que continuaban velando discretamente por su bienestar. Las últimas horas del genial intérprete transcurrieron en una atmósfera de profunda serenidad, desprovista de los lujos de la gran urbe, pero cobijada por el calor sincero de la verdadera familia vecinal que el destino le obsequió en el sur. En aquella modesta habitación de la línea de la Concepción, lejos de los falsos amigos de la bohemia y de los empresarios que se enriquecieron con su talento, el maestro estuvo acompañado por las manos callosas de los trabajadores del barrio y las miradas compasivas de las amas de casa que velaron por él. No hubo cámaras de televisión ni periodistas haciendo guardia en la acera. Solo se respiraba un respeto solemne y el murmullo de las olas que se rompían a lo lejos, sirviendo como el último compás para una existencia marcada por los contrastes más extremos. Con una paz interior envidiable, habiendo perdonado en silencio las traiciones de los despachos y encontrando el sosiego en el afecto de los más humildes, llegó el instante inevitable en que su luz se apagó para siempre, emprendiendo un viaje sin retorno hacia la eternidad de los grandes mitos musicales. El día después de la fatalidad puso de manifiesto, una vez más, el abismo que separa la memoria popular de la frialdad institucional de la industria del entretenimiento. La noticia de que su voz se había apagado para siempre corrió con rapidez entre los círculos reducidos de los grandes aficionados al cante jondo, pero fue recibida con una indiferencia pasmosa por parte de las grandes cadenas de radiodifusión y los principales rotativos nacionales, que apenas le dedicaron breves líneas en sus páginas interiores. Sin embargo, en las calles de la línea de la Concepción se vivió un duelo auténtico y desgarrador, con comercios cerrados a cal y canto y un vecindario entero que salió a despedir al gigante caído con lágrimas en los ojos y pétalos de flores sobre su sencillo féretro. Resultó sumamente significativo notar la ausencia total de coronas florales enviadas por las multinacionales del disco o por las celebridades con las que compartió los honores de los carteles en los años de gloria, demostrando que la amnesia de los poderosos se mantuvo firme hasta el último momento. La trayectoria de Juanito Maravillas se erige hoy ante nosotros como un testimonio sobrecogedor sobre la fragilidad del éxito, la voracidad de un engranaje comercial que devora a los genios desprotegidos y la inmensa nobleza del alma popular. Su tránsito desde los teatros más fastuosos y las fortunas incalculables hasta la extrema necesidad de una habitación compartida nos obliga a reflexionar sobre el verdadero precio que se oculta detrás de los aplausos y las luces de los escenarios. Nos queda para la posteridad el eco imperecedero de sus fandangos, la pureza de un estilo que nadie ha logrado replicar y la lección magistral de dignidad que ofreció al mundo al preferir el anonimato antes que la queja o el reproche público. Al apagar las luces de nuestra crónica de hoy, nos queda flotando en el aire un interrogante que estremece el corazón de cualquier amante del arte. ¿Cuántas de las estrellas que hoy admiramos en nuestras pantallas estarán firmando en este mismo instante, con la misma inocencia de Juanito, las cláusulas ocultas de su propia condena hacia el olvido?